Bueno, pues ¿qué les parece si iniciamos, no? Perfecto. Adelante. Oye, Adelante, adelante. como decían en el cine, ¿no? ¡Cácaro! Cácaro. Devuelvan las entradas. Bueno, vamos a dar inicio y antes de comenzar, no vamos a adentrarnos hoy todavía. Quiero hacer todo un intro y y que pongamos las bases de algunas cosas. Pero antes de iniciar, les quiero pedir que busquemos la ayuda de Dios. Vamos a orar porque creo que queda claro, ¿no? Que nada podemos entender de la Escritura, absolutamente nada, si no es a través de la guía del Espíritu de Dios, ¿no? La palabra de Dios se incrusta en nuestro corazón. La podemos leer 1000 veces, pero hasta que toma esa vida en nuestro corazón. Y no han notado que a veces cuando están en momentos en que están pasando algo difícil o necesitan, de pronto hay un versículo que aparece en su cabeza prácticamente de la nada, así tú. Bueno, ese es el Espíritu de Dios cumpliendo con una de sus misiones, de sus funciones, que es recordarnos todo lo que el Señor ha dicho y ha dejado para nosotros. ¿De dónde? De aquí. Y exclusivamente de la palabra de Dios. No, nunca lo va a sacar de otro lado, ¿no? Entonces, vamos a orar y pedirle que nos dé el corazón dispuesto y nos permita también ser claros y entender, ¿no? Que eso también viene por supuesto de Él. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque después de todo el trabajo del día nos permites tener un momento para reunirnos y aprender de tu palabra. Señor, permítenos por el tema de la clase hacerlo con un corazón que sea correcto, Señor, un corazón que esté dispuesto y sensible a la necesidad que los otros tienen de conocerte a ti como Salvador, como único Salvador, Señor, y que tu palabra sea la que hable en esta noche exclusivamente a nuestra vida, a nuestro corazón. Muchas gracias por todos los que están presentes. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, nos enseñes que eres el gran maestro y el maestro por excelencia. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando hablamos de sectas, cuando hablamos de grupos religiosos que no tienen nada que ver con el cristianismo, los que han corrido ya muchos años de ser cristianos, los que ya tienen ciertos años, como dicen algunos hermanos, ya tengo carrera en esto, ¿no? Regularmente, muchas veces, mejor dicho, tenemos esa tendencia, ¿sí?, a que la conversación que sostenemos con otras personas que no creen lo que nosotros hemos creído, lo que nosotros hemos conocido, se comienza a tornar en un tono muchas veces no de mostrar a Cristo a la persona, sino que se empieza a convertir en una discusión. ¿Sí les ha pasado? Tal vez no es malo del todo, porque a nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador, simplemente nos dice una cosa muy clara, ¿no? Que la Biblia, porque la palabra de Dios, por cierto, menciona, y que es que existe en nosotros un celo por su palabra. Ese mismo celo lo tuvo, la Biblia nos enseña que lo tuvo Elías, que lo tuvo Eliseo, el apóstol Pablo, que fue tan celoso de la Escritura. Cuando digo celoso, me doy a entender a qué me refiero, ¿verdad? De que la palabra se guarde tal cual, se cumpla tal cual, se interprete tal cual. Muchos de los problemas que encontramos dentro de los grupos religiosos, que tantos que han surgido, es precisamente que surgen, la gran mayoría, todos prácticamente, de una muy mala interpretación de la Escritura. Vamos a ver más adelante. Hoy solamente vamos a introducir la materia y vamos a hablar acerca de algunas cosas.
yo creo que hay situaciones que no deberían sorprendernos y a muchos cristianos les toma precisamente así, por sorpresa, ¿no? ¿Cómo puede ser que pasa esto? ¿Cómo puede ser que pasa aquello? ¿Cómo puede ser que hay un grupo que predica esto o que predica aquello? Miren, tomen por favor, tienen ahí su Biblia y vamos a comenzar leyendo un par de versículos. El primero está en segunda de Timoteo, por favor, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y es Pablo hablando a Timoteo, su discípulo. Y él le dice lo siguiente, segunda Timoteo capítulo 3, versículo 1, comienzo a leer. ¿Sí me escuchan bien? Sí, perfecto. Dice, también debes saber esto, o sea, ojo, cuando leemos la escritura, a cada palabra le debemos dar la importancia. Eso nos va a ayudar mucho a entender de dónde viene el texto que sigue. Es todo un contexto que hay que observar, ¿no? Lleva siempre una coherencia natural, digamos, dentro de la escritura. Dice, también debes saber esto. O sea, ya sabías aquello, lo que te dije en el capítulo 1 y 2. Pero aquí te digo también, ¿no, Timoteo? Dice, debes saber esto, que en los postreros días, o sea, en el futuro, vendrán tiempos peligrosos. Yo he escuchado recientemente predicaciones que dicen que cuando Pablo le dijo a Timoteo que vendrían tiempos peligrosos, se refiere a lo que estamos viviendo hoy en cuanto, por ejemplo, a los cárteles de la droga y las matanzas y que te asalten en la esquina. No, realmente no. ¿A qué peligro se refiere? Hay un peligro mayor todavía. Pero ¿cómo un peligro mayor todavía? Sí, o sea, más allá de la inseguridad, más allá de que, no sé, se cometan actos terribles, ¿no? Sí, vieron en Guanajuato, por ejemplo, que ya están enviando paquetes que tienen una bomba. O sea, ¿a qué momento llegamos, no? Entonces, podemos decir, sí, son tiempos peligrosos, por supuesto que lo son, pero lo que la Escritura se refiere, a lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, le está queriendo dejar en claro, es lo siguiente, que los tiempos peligrosos a los que se refiere es porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. Hasta parece canción de Paquita la del barrio, ¿no? Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero fíjense, en el versículo 5, presten atención, dice que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y sigue diciendo, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, o sea, las muchachitas, pues, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Pero aquí vienen dos personajes más que nombra, ¿sí? Que vienen desde el Antiguo Testamento. Esto es algo que sucedió en el libro del Éxodo, ¿se acuerdan cuando Moisés llegó delante de las tantas veces que llegó delante de Faraón? Y que le dijo, Faraón, vengo porque el Señor, Jehová de los ejércitos, me mandó, el Dios creador, el único vivo y verdadero, me mandó a hablar contigo, y ¿sabes qué, Faraón? Tienes que dejar ir a mi pueblo, dice el Señor. Y entonces ya sabemos toda la historia, ¿no? Faraón siempre en su duda, en su burla y siendo mal aconsejado recordemos que en esos tiempos los faraones, los reyes, tenían todo un séquito de consejeros que se aconsejaban bien o que se aconsejaban mal, pero tenían consejeros. Entonces, uno de ellos seguramente le habrá dicho a Faraón, ¿no? Que te haga una prueba, ¿no? Y cómo voy a saber, y aquí y allá, y esto y el otro.
Y dice la palabra de Dios que Moisés dejó caer su vara, ¿no? ¿Y qué pasó con la vara? ¿Qué pasó? Se convirtió. ¿En qué se convirtió? Se convirtió en serpiente, ¿no? Y entonces dice que dos personajes intervinieron ahí que curiosamente no se nos da el nombre en ese momento. Pero a través de escritos judíos llegamos a saber a través de Pablo cuál era el nombre de esos personajes que quisieron oponerse a Pablo a Moisés haciendo lo mismo. Nada más que la diferencia fue que la serpiente que venía de la vara de Moisés se comió a las serpientes que salieron de la vara de esos dos. Y continúa diciendo, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Entonces, esto no es nada nuevo cuando alguien se sorprende tanto de decir qué es lo que está pasando el día de hoy y hasta dónde vamos a llegar con tanta mala doctrina. Bueno, todo esto Dios ya lo había previsto. Hay un atributo de Dios que es la omnisciencia. ¿Y qué es la omnisciencia? Que Dios lo sabe todo. ¿Sí? La palabra de Dios nos declara que no hay cosa delante de los ojos de Dios. Y David, hay una gran cantidad de salmos que nos dicen esto, que para Dios nada está oculto delante de sus ojos. ¿Ven cuando la gente los cristianos se quieren esconder para hacer algo malo? Y de pronto alguien los descubre. No sé, qué sé yo, no sé, fumándose un cigarro o haciendo algo que no está necesariamente correcto. Y se dan cuenta cómo le tienen más miedo a la persona con la que los descubre. Pero no se han puesto a pensar que Dios ya los había visto primero, porque todas las cosas están descubiertas delante de sus ojos. En el caso de lo que vendría a suceder en los tiempos futuros, Dios ya lo sabía todo. Ya lo había previsto lo que iba a pasar y lo pone en su palabra para que nosotros lo sepamos. Lo revela a través del apóstol Pablo. Y dice, y en los postreros días vendrá esta gente y van a hacer esto y esto y esto. Y tienen apariencia de piedad. Muchos de los cultos, de los grupos, de las sectas a las cuales nosotros vemos en la televisión o que pasan por acá, efectivamente tienen esa apariencia de ser piadosos, de ser amorosos con la gente. No dudo que en algún grado lo sean, no lo estoy dudando, pero en cuanto a lo que tiene que ver con la palabra de Dios, regularmente tienen un carácter opuesto, se oponen. Y hay una palabra interesante que utiliza aquí Pablo, que dice, estos también resisten a la verdad. ¿Sabes que ya sabemos que la Biblia no se escribió en español? En la traducción, ¿sí? En el del original, que se escribió en el griego, esa palabra resisten a la verdad, ¿sabes qué significa? La acción de poner tus manos así, mira, así, y empujar hacia abajo algo que no salga a flote. Así es, eso es lo que en griego significa esta palabra. Se resisten la verdad, o sea, empujan hacia abajo de manera que no salga, de manera que no se vea. Vamos a la segunda epístola, por favor, de San Pedro, capítulo 2, segunda epístola de San Pedro, o de Pedro, porque ya cuando estamos en confianza ya es Pedro. Peter para los amigos. Oigan, ¿no se han dado cuenta, especialmente los varones, cuán parecidos a Pedro somos? Creo que es uno de los personajes, uno de los discípulos más duramente juzgados en la Escritura.
por impulsivo, por buscar pleito, por haber negado al Señor, pero la realidad de las realidades es que creo que todos nosotros hemos caminado en algún momento de nuestra vida el sendero de Pedro. Bueno, dice en el capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, o sea, no es nuevo. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, tiempo futuro, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, ¿qué cosa? Herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Y sabes qué es lo más triste? Continúa diciendo en el capítulo 2, versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Ves cómo todo ya estaba en la Escritura profetizado? Ya el Señor sabía lo que iba a suceder y lo plasma a través de Pablo, a través de Pedro, lo que iba a pasar, lo que le iba a pasar a la iglesia. Aquí hay palabras que son llamativas. Por ejemplo, dice que introducirán estos falsos maestros. ¿De qué manera? Hay una palabra clave ahí. ¿De qué manera iban a introducir su falsa enseñanza? Encubiertamente. Exactamente, encubiertamente. ¿Qué pasa si alguien entra a la iglesia o yo me subo de pronto a un púlpito, me invitaran a predicar y yo me subiera al púlpito de una iglesia y comenzara diciendo, bueno, pues en esta noche yo vine a decirles que Jesucristo ni es Dios ni nació de una virgen? El nacimiento virginal es una fábula. ¿Qué pasaría en una iglesia como a la que ustedes asisten? Escándalo. ¿Qué más? Nadie escucharía, nadie seguiría, sabrían que es engaño, pues. Sería muy obvio. Exactamente. Y habría un hermano muy parecido a Pedro que me bajaría a patadas del púlpito, ¿no? Exactamente, eso es lo que sucedía. ¿Por qué? Porque es muy obvio. Pero esta gente viene a meter sus enseñanzas de una manera encubierta, suavecito, disfrazado, es lo que es una de las acepciones de esa palabra, encubierto, disfrazado. O sea, Sutil, ¿no? Sutil, exactamente, de manera sutil. Mira, sí, claro, por supuesto, pero ¿has escuchado a tal predicador? Fíjate que su propuesta va por aquí, esto y lo otro. Sería interesante que lo escucharas. Ustedes les ha pasado a todos, ¿verdad? Exactamente, a todos nos ha pasado algo así. Entonces, de una manera encubierta, esta gente iba a venir para alterar, para torcer la sana doctrina que el Señor había legado a su iglesia. Todas las palabras de Jesús en ese tiempo, porque tenemos que recordar algo importante. En el tiempo de Pablo, la Biblia no estaba así. ¿Sí? Las iglesias no tenían una Biblia a la cual recurrir. O sea, estaba en proceso de escribirse. Las cartas de Pablo circulaban de congregación en congregación, de grupo en grupo, y se leían directamente del pergamino, ¿no? Todas las advertencias, pero ya sabemos nosotros que todo eso estaba inspirado por el Espíritu mismo de Dios, ¿sí? Y que tenía el peso total, el respaldo total de ser la palabra de Dios. Como decían los predicadores antiguos, la palabra de Dios inerrante, decían. Señor, hoy estamos bajo la luz inerrante de tu palabra. O sea, ¿qué quiere decir? Que no hay error en ella. Y entonces, esta gente viene a alterar todo esto y dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Una de los grupos con los que vamos a iniciar, no hoy,
Pero uno de los grupos con los que vamos a iniciar es precisamente, ¿cuántos han escuchado hablar? Le vamos a dedicar un buen tiempo a todo lo que ha sucedido dentro del movimiento carismático, que en un principio, no, saben que en un principio no era malo en sí. Hay toda una historia y cómo se fue deformando hasta llegar a lo que podemos encontrar hoy en televisión, con estos predicadores de la tele, que luego decimos, ¿cómo? A ver, ¿cómo estuvo eso, no? Vamos a hablar, vamos a tocar también, vamos a entrar a qué está pasando con los movimientos llamados mesiánicos, que se han introducido a la iglesia. ¿Ustedes han tenido un encuentro con alguno de estos grupos? ¿No? ¿Todavía? Nada. Creo que lo más común por acá, ¿verdad? Los testigos de Jehová y esto. Pero es importante que sepamos qué pasa con estos grupos, porque cada vez crece y crece más su influencia. El gran problema que está enfrentando hoy la cristiandad, el cristiano que todavía no está firme en la palabra, que todavía está aprendiendo, que está siendo discipulado, que está siendo instruido, el mayor problema que enfrenta el día de hoy, junto con los pastores y los hermanos que ayudan a discipular y enseñar, es precisamente el internet. Porque hay hermanos que les encanta surfear el internet, el YouTube. Y entonces de pronto llegan a la iglesia con una carga de preguntas que el pastor dice, ¿de dónde sacaste eso? Entonces, uno de los grupos que ahorita está creciendo y creciendo y creciendo es precisamente las llamadas iglesias mesiánicas, que parecen cristianas, pero que en el fondo, en la raíz, no lo son. Son una mala copia del judaísmo ortodoxo. Y se ha colado a la cristiandad el día de hoy y han destruido completamente iglesias. Y se ha llevado a mucha gente. Y así va toda la advertencia en ese tono, en la palabra de Dios. Entonces vemos que no es nada nuevo, que ya estaba profetizado todo esto que iba a pasar, y que la advertencia que nos va vez tras vez en la palabra de Dios es que seamos responsables en buscar las verdades escritas ahí en la Biblia, y que no nos dejemos llevar por vientos de doctrina. ¿Cuál fue la razón que dio como resultado que Dios inspirara a Pablo para escribir Gálatas? ¿Alguien me lo explica? Se habían desviado del evangelio, del correcto evangelio. Exactamente, se habían desviado del evangelio correcto. ¿Y qué había pasado? ¿Han leído Gálatas? Se habían vuelto al judaísmo. Exactamente. Pero entonces Pablo el tono en el que está escrito Gálatas denota a un apóstol que está muy enojado, Sería muy interesante que un día lo podamos ver versículo por versículo, para que ustedes se vayan dando cuenta qué es lo que les decía al principio. No es que uno quiera discutir y acabar peleando con las personas, es que simplemente hay una luz que ha brillado en ti, se encendió la luz. ¿Cuál es esa luz? Que Jesús llegó a tu vida, ¿sí? Que tú un día dijiste, Señor, sí, o sea, respondiste al llamado. Dijiste, sí, Señor, toda mi vida hasta aquí la había vivido ignorándote. Y ahora entiendo que el único Salvador eres tú. Y le diste entrada a tu vida. Y como dice, ¿no? Le entregaste tu corazón. Y Él vino a ser tu Señor y vino a ser tu luz. Comenzaste a estudiar la palabra de Dios y la luz resplandeció, ¿sí? Entonces, es muy difícil no sentir de pronto una emoción, no sé si decir, como que se medio enoja uno, ¿sí? Cuando tú tratas de hacerle entender a alguien que Jesús es el camino, Juan 14:6, ¿no? Comenzando por ahí.
Y Jesús le dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Dice, si ¿quién es nadie? Pues nadie. Nadie puede venir al Padre sino por mí. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que por entrar, yo soy la puerta, y el que por mí entra será salvo. Y te dice, bueno, pero mis años de experiencia rezándole al Santo Niño de Atocha me han enseñado que, y tú empiezas a sentir una aflicción por esa persona que se empieza a tornar en ganas y en una urgencia de que lo pudiera entender. Pero bueno, les voy a quitar una carga de encima. Nadie puede convertir a nadie, ¿eh? Ojo, podemos ser prolijos, podemos ser excelentes comunicando el Evangelio, y aún así habrá gente que dirá, no, gracias. Ahí el que hace el trabajo es el Espíritu de Dios. ¿Quién es el que trae convicción de pecado, justicia y juicio? ¿Alguien que no sea Jasir? ¿Quién trae la convicción? El Espíritu Santo. Exactamente. Es una de sus funciones: guiarnos, enseñarnos, alertarnos, ¿sí? Acompañarnos, consolarnos. Es interesantísimo cuando lleguemos, si ustedes perseveran y llegamos ya al punto de poder tener, por ejemplo, la clase de neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo. Nos va a abrir los ojos y nos vamos a dar cuenta de en cuántas cosas estábamos equivocados referente al Espíritu Santo. ¿Sí? Porque ¿saben qué creo? Que precisamente por todo este jugueteo de versículos y toda esta mala enseñanza que la iglesia carismática extrema ha tenido en estos últimos años sobre el Espíritu Santo, nosotros hasta como que le empezamos a agarrar temor, ¿no? Así como de que será, no será. Sí, ¿querías decir algo? ¿Aldemir? ¿No? Ok. Bueno, entonces, pues básicamente vemos que todo está en la Escritura. El Señor ya había profetizado y nos había hablado acerca de esto, y necesitamos hacerlo, decía, insisto, con un corazón que es correcto. Miren, ¿por qué? Cuando comencemos a ver las doctrinas principales de cada grupo, es muy importante que no lo tengamos, que no lo aprendamos como una especie de arma con la cual pelear, mucho menos lastimar, mucho menos herir ni humillar a nadie. He visto una cantidad de predicadores, de pastores, que es vergonzoso que desde el púlpito pues humillen tanto a las personas. Ojo, no estoy diciendo de no hablar la verdad tiene que ser dicha, la verdad nunca debe ser escondida. Pero estoy hablando de humillación, ¿sí? Cuando ya uno va prácticamente a decirle a una persona, tú crees esto porque eres un tonto. No, esa clase de cosas no tienen cabida, ¿sí? Porque no es por ahí. Debemos ir con el corazón correcto, con el espíritu correcto, y buscar la oportunidad. Aunque no son clases de evangelismo, que vamos a tener también la materia de evangelismo, pero vamos aprendiendo una cosa: que oremos siempre a Dios pidiendo la oportunidad de hablar a alguien. Y a veces es observación, ¿sí? Hay alguien en nuestra oficina que a lo mejor está sufriendo por algo. Hay alguien en nuestro barrio, en nuestro vecindario, que está pasando un momento muy difícil y que de pronto platica con nosotros. Esa es la oportunidad que Dios está poniendo por delante para poder hablarle, ¿sí? Pero ¿cómo le vamos a hablar? Esas son las cosas que que les quiero comentar también. Simplemente una especie, tengo unos apuntes, mis apuntes de hace 200 años que los tengo aquí, y hace mucho tiempo que no tenía el privilegio de dar una clase, pero así que voy a leer un poquito, ¿no?
Miren, ¿por qué es necesario tener una clase? Si ustedes van a un instituto bíblico o van a un seminario, cualquiera que ustedes me nombren, regularmente dentro del cuadro de materias hay una materia que se llama sectas heréticas o grupos y cultos o apologética cristiana contra las sectas heréticas. Entonces lo van a encontrar por todos lados. Y yo recuerdo, les voy a contar una experiencia personal. Cuando yo estudié esta materia, yo recuerdo que hubo dos compañeras de clase en ese tiempo que se oponían a la clase. Y lo que ellas decían, ¿sí? su argumento era el siguiente: que no tiene cabida, que sale sobrando, que realmente es una manera de criticar. ¿Cuántos han escuchado eso, no? Cuando le dices, con todo el amor de Cristo, le dices a alguien: mira, hermano, tal cosa que pues has mostrado en tu vida, eres muy enojón, ¿no? Ya veo que explotas con facilidad y ya ofendiste a 2 o 3 hermanos. Hermano, pues yo quiero apoyarte en esto y el otro. Y lo primero que te dice es: no me juzgues, no me critiques. No estás criticando, no estás juzgando. No existe una clase en la cual se enseñe acerca de las doctrinas contrarias a la Escritura con el objeto de juzgar y criticar. No, tiene una razón del por qué. En primer lugar, si quieren tomar nota, sería porque nos capacita para combatirlas. Miren, hay una creencia, repito, nos capacita para combatirlas. El apóstol Pablo, vaya que conoció de cerca las falsas doctrinas, luchó arduamente por combatirlas, pero ojo, paréntesis, por combatir a las falsas doctrinas, no por combatir a la gente que las practicaba. Eso es algo que debemos tener presente. ¿Por cuántas personas murió Cristo? ¿Derramó su sangre Jesús? ¿Para quién? ¿Para unos cuantos o para todos? Para todos. Para todos. Juan 3:16, que es el versículo que todos nos... Bueno, no, el primer versículo que me aprendí fue el Salmo 23:1. Pero regularmente muchos comienzan aprendiéndose Juan 3:16, ¿cierto? Y dice: porque de tal manera que hizo Dios por el mundo. ¿Qué hizo? Amó Dios al mundo, que como resultado de ese amor, ¿qué hizo? Que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. mas tenga vida eterna. Amó Dios al mundo, a todo el mundo, para que todo aquel. Entonces, eso es lo que debemos tener siempre, que el Señor derramó su sangre, ¿sí? Para salvar al mundo, pero no de una manera automática, ojo, hay una corriente que se llama universalismo, ¿no? Que dice que Jesús derramó su sangre por todo el mundo, y sí, la Biblia te dice, ¿no? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que derramó su sangre por todo el mundo, así que ya está hecho. O sea, no necesitas hacer nada más, ya está, todos son salvos. El día que muramos y lleguemos delante de Dios, ya está, la deuda está... No, porque hay que recordar también que claramente el apóstol Juan es el que fue más insistente en esta clase de cosas. ¿Qué fue lo que dijo? Más a todos los que creyeron, más a todos los que creen en su nombre, ¿qué pasó con ellos? Les dio potestad
De ser hechos hijos de Dios. ¿Pero a quiénes? A los que creyeron. ¿Sí? A los que creyeron que Jesús derramó su sangre para salvarles. Eso también es una cuestión muy importante. Salvación. No creyeron en una iglesia, no creyeron en una denominación, no creyeron en un personaje, en una personalidad. No. Creyeron que lo que Jesús hizo en la cruz, al dar su vida, al derramar su sangre, fue en favor de mío. Y cuando tú dijiste, sí, Señor, lávame con tu sangre, perdóname mis pecados, y tú por fe crees realmente que Él lo hizo, ¿no? Entonces, debemos tener bien claro, entonces, que lo que vamos a combatir es una doctrina mala, errada, errónea, torcida, pero no a la gente, ¿sí? O sea, si Dios amó al mundo, miren, solo nosotros, yo escuché uno de los retos más terribles, uso la palabra terribles, ¿no? Pero uno de los retos más, ¿cuál es la palabra? Absurdo. No absurdo, sino que es así como de que a que no lo haces y efectivamente, no, a que no lo hago. Es cuando un evangelista, cuando la gente se pone en ese plan de, pero yo soy bueno y esto y el otro y aquí y allá, yo nunca aquí. Y este evangelista le dice a la gente, bueno, aquí hay un USB y si yo pudiera poner todo el video de tu vida aquí adentro, ¿me dejarías que lo proyecte para que lo veamos todos? Y la persona inmediatamente dice, no, o sea, ¿por qué lo habrían de ver? ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas de que avergonzarnos, ¿sí o no? Y aún como cristianos, tenemos cosillas de que avergonzarnos. Por supuesto que sí. Entonces, si cada pecado que la humanidad, desde que Dios puso al hombre en el mundo y el primero que pecó fue Adán, si partimos desde allá para el día de hoy, pregunta, cada pecado que el hombre comete, que tú cometes, que yo cometo, que la humanidad ha cometido y cometerá, la pregunta es, ¿en contra de quién es? ¿A quién ofende? ¿Te ofende a ti o ofende a Dios? A Dios, por supuesto. Cada pecado es una ofensa contra Dios. Entonces, si desde el principio de los tiempos los hombres hemos venido ofendiendo y ofendiendo y ofendiendo a Dios, y aún así la palabra de Dios dice que Dios nos amó, que proveyó de un método de salvación, dando la vida de su único hijo. Mi amigo Abraham, que lo están viendo ahí, que se los presento, con su esposa, hola, familia, y bueno, yo lo quiero mucho, Abraham, es un amigo que Dios me ha mandado de una manera que creo que ni él sabe, ¿no? El momento en que nos encontramos, porque ya habíamos trabajado juntos y todo esto, y hace unos días estaban muy afligidos, ¿no? Y yo le hablaba a Abraham y podían sentir la aflicción en el teléfono, porque hace 4 días operaron a tu hijo, ¿no? Abraham, y 6 días. Oye, ¿cuántos años tiene tu hijo? Pon tu micrófono, porque quiero que me contestes como papá. O a lo mejor se lo voy a preguntar a tu esposa y me conteste como mamá. Pero ¿cuántos años tiene tu hijo? 11. 11 años y lo operaron del apéndice, ¿no? ¿Y tú qué sentiste, no? Pues mucha frustración por no poder hacer nada por él, por darle a su dolor y porque pues este es bien. Ok, ahora ustedes dos aman a su hijo. Mucho. Que verlo en la cama, verlo cortadito, verlo costuradito, a lo mejor verlo inquieto, verlo sufrir, tú dirías que cambiabas el lugar por él. Sí. ¿Verdad que sí? Digo, los que son papás,
Por ahí va. Ahora la pregunta es, Abraham, si a ti te dijeran que dieras la vida de Abraham Jr., que tú lo entregaras para ser sacrificado por los pecados hasta de los que te caen mal, ¿tú lo darías? Pues en ese momento podría decirte que sí, pero definitivamente la carne, cuando se nos presenta en un momento, no pensaría. La realidad es que no, Abraham. Yo no lo haría. Simplemente no. Ahora imagínate. Si mi tocayo lo iba a hacer. Bueno, sí, pero afortunadamente Dios intervino y no pasó. Pero la cuestión es esto, no perdamos de vista esto. ¿Cómo? Aquí yo no estaría dispuesto, nadie estaría dispuesto a dar a su hijo para morir por nadie aquí en este mundo. ¿Por qué? Fíjate, si nosotros en este plano terrenal nos hemos ofendido tanto y a veces hasta solo de ver a una persona y has hablado con ella y dices, me cae mal, tiene aspecto de pesado, tiene aspecto de burgués, tiene aspecto de esto, no me interesa su amistad. O sea, si entre nosotros, ¿por qué? Porque el mundo está caído en pecado. Esa es la situación. Por eso actuamos de esa manera. Y no estaríamos dispuestos a poner la vida a nuestro hijo. Imagínate, Dios que no ha hecho nada malo nunca. ¿Alguno de ustedes cree aquí que en la eternidad Dios ha pecado alguna vez? ¿Alguien lo cree allí? No. Fíjate cómo hasta en el Apocalipsis, al final de los tiempos, que es asombroso lo que sucede, porque ¿saben que Juan ya nos vio? ¿No les llama la atención esa parte? ¿Han visto esas películas que tratan de los viajes al futuro y uno queda súper enredado por tanta ida al futuro, regreso al pasado? Y dice uno, a ver, ¿cómo puede ser? Esto ya pasó, pero no ha pasado. Pues así es el Apocalipsis. Juan vio algo que estaba sucediendo, pero que no ha sucedido. Y nos vio a ti y a mí y a todo aquel que se arrepintió de sus pecados y le entregó la vida a Cristo Jesús, que fue limpiado por la sangre del Señor, y lo vio ahí, nos vio ahí. ¿Y qué era lo que ese grupo decía al Señor? A ver, ¿qué fue? Y los 24 ancianos y los seres que estaban ahí, ¿qué era lo que decían? Decían, santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso. O sea, santo, santo, santo. Dios nunca ha pecado. Dios nunca le ha hecho nada a nadie en este plano terrenal, y menos en la eternidad. Y aún así, vamos a plantearlo así, déjeme poner las comillas, y aún así reservándose el derecho de decir, a ver, creé un ángel de luz para que fuera aquí el querubín protector y que fuera el encargado de la orquesta, que cantaran así bien bonito, no como Miel San Marcos, que terrible, sino que cantaran alabanzas para mí, para eso los creé, Gael con todo su coro. Y mira lo que hizo. Dios tenía todo el derecho de destruirlos ahí mismo. Sin embargo, no lo hizo. Aunque estamos hablando de un plano diferente, ¿eh? El trato, que curioso lo que acabamos de leer precisamente con Pedro, que dice que si Dios no perdonó, seguía diciendo el capítulo que leímos, capítulo 2, que Dios no perdonó a los ángeles. No hubo perdón para ellos, sino que están reservados ahí en prisiones de oscuridad, dice. Pero fíjate, en cuanto a la humanidad, Dios podría reservarse el derecho de decir, me han ofendido tanto que con solo hacer así explota el mundo y se destruyen todos, se mueren todos y todos al lago de fuego que arde con azufre. Y sin embargo Dios dice, no, voy a
los voy a salvar. Y los voy a salvar poniéndome yo mismo, prácticamente, poniendo mi vida. Efesios dice que es el cordero que estaba reservado desde antes de cuándo, de la fundación del mundo. ¿Por qué estoy haciendo esto tan largo? Porque necesitamos entender esa parte, que con lo que vamos a ir a tratar ahí afuera, tu compañero en la oficina, tu vecino, tu familiar, tu tío el borracho que ya te tiene harto porque todas las fiestas es a lo mejor el que arma los botellazos, el que ofende a todos, el que pelea por los terrenos de la abuela, porque tu primo, el que a lo mejor te robaba tus cómics, tus canicas, y te cae mal y no la llevas bien con él. Necesitamos entender precisamente que no vamos a ir a pelear y a destruirlos, ¿sí? Si Dios los amó tanto, que proveyó para todos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿por qué una clase en la cual aprenderíamos de cada doctrina errada? Porque en primer lugar nos capacita para combatirlas, porque así nos lo muestra la Escritura, pero con amor, ¿sí? Siempre diciendo la verdad, no confundamos una cosa, aquí hay una confusión de términos. Se piensa que decirle a una persona, mira, la Biblia dice que eres un pecador. Ay, no, te faltó amor. ¿Por qué lo tratas tan mal? ¿Por qué lo tratas tan feo? No, momento. La verdad escritural no puede negarse. ¿Sí? Porque si la persona no entiende que ha ofendido a Dios y que la Biblia dice, que Dios dice en su palabra, que como Él ve al hombre sin Cristo, es un pecador. Y entonces, ¿cómo va a entender qué es lo que tiene que hacer y por qué necesitaría recurrir al Señor? ¿No? Mira, es como cuando... ¿A cuánto les gusta viajar en avión? A mí me encanta subirme a los aviones. Sobre todo, dos cosas me encantan del avión. Me gusta cuando despega, la sensación esa, ¿no? Y ver todo desde arriba y todo. Pero más me gusta cuando aterriza y ya para. Es la mejor parte. Porque quiere decir que todo bien, ¿no? Ay, cuando te regalan estas bolsitas de cacahuate, o un sandwichito que luego está malísimo, pero dices, ay, bueno, un sandwichito de Interjet, qué rico, ¿no? Y estas cosas. Pero mira, tú te subes al avión y honestamente, ¿cómo ves si al estar sentado ahí en el viaje, alguien te dijera que te pongas un paracaídas en la espalda y que tú fueras el único que se lo pusiera, ¿no? Se sentiría un tanto ridículo, ¿no? De decir, yo soy el único que va sentado aquí con un paracaídas puesto y esta clase de cosas. Pero me distrajo el coche ese, pero ¿qué era? No, pero ¿qué? No. Ah, ok. Bueno, estábamos hablando del avión y el paracaídas. ¿Sabes? Cuando tú le hablas de Cristo a una persona, cuando nosotros vamos y le exponemos la verdad del Evangelio, que necesitamos ser claros en cuanto a su condición delante de Dios para que entienda por qué necesita Dios y qué es lo que tiene que arrepentirse. Pero hay gente que siente que no lo necesita, ¿sí? Si no se lo explicamos bien, porque se siente como el hombre volando en el avión con el paracaídas puesto. Pues, ay, qué ridículo, o sea, me siento así como fuera del lugar. Y por eso necesitamos ser claros, que pueda entender cuál es su condición delante de Dios. La verdad nunca debe ser ni minimizada ni ocultada de ninguna manera. Ahora, no solamente nos capacita, ¿sí?, para combatirla, sino también, bueno, alguien por favor me puede leer Gálatas 1:8 antes de pasar al otro punto. Gálatas 1:8.
Más si aún nosotros, adelante, adelante. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, los anunciarios de evangelios diferentes, os hemos anunciado, sea anatema. Exactamente, más si aún nosotros, dice Pablo. ¿Quiénes son nosotros? Pablo y la gente que lo acompañaba, que regularmente tenía sus discípulos y la gente que lo acompañaba en sus viajes. Esos son nosotros, o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado. Pero ¿cómo van a saber que es otro evangelio? ¿O cómo va a saber en muchas congregaciones donde no se estudia mucho la escritura, donde todo es más emocional y esta clase de cosas? ¿Cómo van a saber que es un evangelio diferente? ¿No? ¿Cómo tendrían la idea de que lo que se está predicando es bíblico? Por eso es que necesitamos estudiarlo, porque nos capacita. Número 2, nos auxilia en la evangelización. Ya hablé un poquito de esto, ¿sí? No sabemos, repito, nos auxilia en la evangelización. No sabemos con qué clase de persona, y cuando digo la clase de persona me refiero a sus creencias, sus convicciones en cuanto a lo espiritual. No sabemos muchas veces con quién estamos hablando. Entonces, cuando vamos a predicar el evangelio o le vamos a compartir, si tenemos una idea, porque nos damos cuenta, ¿no? Cuando la persona dice 2 o 3 cosas, enseguida nos damos cuenta por dónde anda y todo, pues entonces ya tenemos nosotros un panorama de lo que podemos, de cómo podríamos ir desarmando cada uno de los argumentos que nos presentan, ¿sí? Porque ya sabemos qué es lo que su grupo cree, cuáles son los puntos principales de lo que su grupo cree o practica o esto. Entonces necesitamos conocer, es necesario conocer la verdad, hermanos, para combatir la mentira. Miren, yo creo, en mis años de experiencia personal, hablo por mí, que el hecho de estar en contacto continuo, permanente con la verdad, tú detectas la mentira, mira, como dicen coloquialmente, hasta nada más con el olor. Ustedes saben cómo funciona este lugar allá en Estados Unidos donde se guarda el tesoro, los millones y millones y millones de billetes. ¿Cómo se llama este lugar? Es la reserva del tesoro. Y se imprimen los billetes que van a salir a la circulación, y ahí también se destruyen los billetes que ya no están en circulación. Entonces, cuando se imprime dinero nuevo y va a salir a los bancos y lo van a enviar a todos estos lugares y todo, pues muchos quieren trabajar en estos lugares, en este lugar, pero para trabajar en un lugar como ese hay que cumplir toda una serie de requisitos, obviamente, toda una serie de pruebas, porque pues no puedes meter a cualquier persona a ese lugar, ¿no? Aparte de que está súper vigilado y no puedes sacar por los sistemas tan sofisticados de revisión a la salida y a la entrada. Yo dudo que puedan sacar, pero así, aunque sea un billetito de $1, de ninguna manera. Ahora, el entrenamiento que esta gente lleva, porque una de sus misiones, ¿sí?, cuando tienen que contar y contabilizar millones de dólares en billetes, una de sus funciones es detectar los billetes falsos. ¿Sí sabían eso, ah? Ustedes saben qué es lo que, antes de que puedan pasar allá al lugar de trabajo, ustedes saben cómo es el entrenamiento de estas personas por aproximadamente 8 largos meses. ¿No? ¿No saben cómo va? ¿Aldemir? Hacen pruebas de tacto, diferentes
el olor del dinero, las figuras y todo. Bueno, más o menos, pero la principal es la siguiente. La tarea del que va a empezar a trabajar en el área grande, primero tiene que pasar 8 largos mesesotes contando fajos de dinero. Lo único que tiene que hacer es contarlos. ¿Ya han visto qué rápido lo hacen en los bancos? Y están contando y van anotando, ¿no? Aquí en unas computadoras van metiendo lo que van contando y van separando cada fajo. Y entonces, pasado unos meses del entrenamiento, que por cierto muchos de ellos no saben que ese es su entrenamiento, y están cuenta billetes, un día, adentro de los fajos de billetes que les dan, comienzan a meter dólares falsos. ¿Y saben qué es lo que pasa después de 8 o 9 meses de entrenamiento en ese lugar? Que un día está esta gente contando y de pronto paran y sacan el billete y lo empiezan a tocar y entonces lo reportan que aquí hay un billete falso. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo sucedió algo así? Porque fueron horas y horas y horas y horas por 8 largos y tediosos meses de estar en contacto con lo que es verdadero. ¿Sí? Y al momento en que tocan un billete falso, inmediatamente se dan cuenta. Lo mismo debe suceder en nuestra vida para que podamos darnos cuenta que lo que nos están diciendo no tiene nada que ver con la escritura. Cuando tú estás en contacto diario, continuo, con la verdad de la palabra de Dios, nadie te va a mover, ¿sí?, de esa convicción 100% bíblica en la que estás. Es como el billete, inmediatamente lo tocas y tú sabes que no es por ahí. Entonces nos auxilia una clase como esta también en la evangelización. Ahora, ¿cómo podemos? Bueno, nos vamos a ver en la próxima, mejor en la próxima clase. Quiero decir unas cositas antes de... Hay una cosita más, miren. Aquí dentro de mis apuntitos. ¿Saben qué otra cosa hace una materia como esta? Aumenta nuestra fe. Cualquier estudio que tiene que ver con la escritura, sin duda alguna, nos va a llevar a ver crecer nuestra fe. Pero cuando estudiamos doctrinas erróneas y comenzamos a repasar y aprender y almacenar las verdades de Dios en nuestro corazón para compartir posteriormente con alguien más, sin duda alguna nuestra fe se ve mayor, va creciendo, ¿sí? Dice 2 Timoteo 1:2, dice: porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Este es un término, por cierto, muy curioso, de guardar mi depósito. ¿Saben qué es un término bancario? Mi depósito. Bueno, lo podemos en otra ocasión, vamos a dejarlo para luego. Y sí, es 2 Timoteo 1:12. 2 Timoteo 1:12, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y por último, otra cosa porque es necesaria una clase como esta, es porque aumenta nuestra responsabilidad. Qué curioso, porque regularmente lo que muchas veces muchos cristianos buscan es no tener ninguna clase de responsabilidad. Pero cuando tú empiezas a adentrarte en las verdades de la palabra de Dios, tu responsabilidad comienza a aumentar. Jesús dijo: ¿a quién se le iba a demandar más? ¿A quién? Al que más sabe. Al que acaba de empezar hace 15 días, se convirtió, se entregó al Señor, ya comenzó su discipulado, ya está
pues en 15 días ha estado en todas las reuniones y a él se le va a demandar un montón, mucho, o al que más ya ha absorbido de las verdades de la Biblia, o sea, que más, ¿no? Entonces, esto aumenta nuestra responsabilidad, ¿sí? El cristiano es personalmente responsable, somos nosotros responsables de buscar el conocimiento de la verdad para poder combatir la mentira, ¿sí? No podemos estar estáticos ante todo esto que está sucediendo en el mundo, ante todo lo que estamos viendo. Abraham, te vi muy raro de pronto, ¿eh? Ay. Bueno. No sé qué le apreté al teléfono, se me cayó. No te preocupes, amigo, a mí me pasó una vez y me pasó con algo. Bien con los labios rojos y las pestañas claras. Yo dije, amigo, estamos... Yo no lo vi, no me apareció a mí. Según yo, agarré el teléfono. Bueno, ahí está. Bonito, creo, ¿no? Ok, bueno. Entonces aumenta nuestra responsabilidad sin duda alguna. Necesitamos tener esas armas, esa armadura de Dios. Necesitamos tener todas esas armas disponibles para poder, cuando llegue el momento preciso en que Dios va a usar tu vida para hablarle a otra persona, ahí las tienes disponibles para poder usarlas en ese momento. Quiero usar el texto de Efesios 6, 14 al 17, y dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la armadura de la justicia, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es, ¿qué cosa? ¿Cuál es la espada? La palabra de Dios. De Dios. Ok. Esto es simplemente una introducción y aquí lo vamos a dejar. La próxima semana nos vemos. Quiero decirles que a mí me encanta que pregunten. No me molestan las preguntas, porque yo creo que si hay preguntas, pues quiere decir que se está prestando atención, ¿no? Y por supuesto debe haber respuestas. Yo creo que la palabra de Dios tiene una respuesta para todo. ¿Han escuchado decir que hay cosas que dicen que la palabra de Dios no puede responder? Yo digo que sí las puede responder. No en la contemporarización que quisiéramos. ¿Qué quiero decir con esa palabra extraña que acabo de decir? Por ejemplo, yo tenía un buen amigo allá en donde trabajaba Abraham y yo, trabajábamos, y yo tenía una persona que yo apreciaba muchísimo, y él era muy adicto a la marihuana. Entonces, cuando yo le empecé a hablar de Cristo, él siempre me decía: tú muéstrame un versículo que diga no fumes marihuana y órale, ya estamos hablando. Cosas como esas se agarra la gente. Lo curioso es que hay unos 4 versículos en Proverbios que hablan de la borrachera. Y hay un montón de advertencias precisamente sobre esto. Ok, en los tiempos bíblicos no fumaban marihuana, pero se emborrachaban. Y mira lo que dice la Biblia, así, así y así. Entonces tiene una respuesta. Hay una respuesta para cada cosa. Entonces, yo no creo en ese tipo de que yo te pregunto, oiga, ¿por qué esto, no sé qué y allá? Y porque sí, ¿no? Porque sí no es una respuesta. O porque no. Porque no tampoco es una respuesta, ¿ya? Entonces, voy a preguntar con libertad voy a dar un tiempo para preguntas en las clases que siguen. Solamente les quiero pedir un favor, que las preguntas sean relacionadas con, ¿sí? Si estamos hablando de, no sé, los mormones, no me vayan a preguntar cuál fue la fruta que comió Adán y Eva en relación con las consecuencias que tuvo la caída. O sea, obviamente no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, las preguntas nada más les pido por favor que sean relacionadas con lo que vamos llevando, como van corriendo las clases. Y eso sería
todo. ¿Tienen alguna pregunta antes de despedirnos? ¿Van a manejar algún texto aparte de la Biblia? Yo les voy avisando, ¿eh? Yo les voy poniendo al tanto. Sí, ¿saben qué pasa? Que yo trabajo en un lugar que me demanda mucho tiempo, entonces estoy tratando de sacar un poco de tiempo y poner en orden algunas cosas para que yo les pueda ofrecer un material. Yo les voy diciendo y y así quedamos, ¿no? ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Adelante, los comentarios tampoco me molestan. Adelante. Pues no me caes tan bien, brother, pero pues ya que... Pues ya está, mira, maestro. Fíjate. Excelente. Siento que es muy dinámica tu clase y abarcas los aspectos que a uno le pueden generar duda, pero tú las cubres antes del tiempo. Por ejemplo, te iba a decir, ok, vamos a ver por qué. Ya explicas las vertientes de lo referente a las diferentes corrientes, ¿no? Yo tenía dudas acerca de eso, el nombre de la materia como tal. Pero tú dijiste algo aquí, movimiento, sectas heréticas. Dice que es la apologética cristiana versus las sectas heréticas. Y ya me estabas diciendo que de los diferentes movimientos que vas a abarcar, ¿no? Pero sí, aclara las dudas antes de que yo te pueda preguntar. Excelente. Ok, muchas gracias. ¿Un comentario más? Yo quería hacer una pregunta más bien técnica. No sé si, por ejemplo, en dado caso que faltemos a la clase, habrá alguna especie de tarea especial o algo que hacer, o solo escuchar la clase. ¿Qué sería en esos casos? Pues tráeme 2 testigos de Jehová convertidos y ya está. Pues complicado. No, un café del Starbucks y... No. Oye, bueno, déjame pensar cómo podemos subsanar esa parte, ¿no? Porque entiendo que, bueno, muchos de ustedes están haciendo un esfuerzo y yo lo valoro mucho. Entonces, voy a tratar de ser conciso y preciso para no tomar más del tiempo indicado. Pero si en algún momento no pueden asistir, nada más déjenme un mensaje y vamos a ver de qué forma, ¿no? Podemos que todo esté bien. ¿Otro comentario? ¿Pregunta? Habla. Me encantó la clase, la verdad es que usted la hace muy, muy amena. Y pues estoy muy, muy emocionada porque pues ignoro muchas cosas de otras religiones o de otros movimientos, todo eso. Okay. Y preguntarles si vamos a llevar algún libro o algo o nada más la libreta con apuntes. Ya, sí, voy a tratar de tener un material disponible que lo pueda se los pueda ir dejando, aunque sea cuando veamos, no sean por los mormones, se los dejo llevar, se los mando o se los imprimo y se los hago llegar. No puedo hacerlo todo de un golpe, ¿no? Miren, gracias, yo les agradezco que estén aquí. La cuestión es que mi chamba va de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Entonces, durante la semana voy a tratar de aprovechar mejor mi tiempo cuando llegue y a ver de qué forma ir armando para que ustedes puedan tener unos apuntes que les puedan servir y pues traten de anotar también lo que puedan, ¿no? Algo les iba a comentar. Gracias, hermano. Sí, yo no sabía que ya lo habían preguntado, es que fui al baño, perdón. No se preocupe, no. Para despejar dudas, por supuesto. ¿Algo más? ¿Alguien más? Bueno, yo sí, porque para mí todo esto es nuevo y es pues aprender, ¿no? Nada más necesito un poquito de paciencia de parte de usted. Claro. Y que pues que yo le pueda entender y saber mejor de esto, ¿no? Porque pues si me inscribí fue por algo. Muchas gracias. Miren, de todas formas, si algo, por ejemplo, a lo mejor no me di a entender, algo
Pídame que lo repito, no hay ningún problema. ¿Sí? Yo tengo una duda. A ver, venga. Bueno, a ver si no me perdí en los primeros minutos el sistema de evaluación de su clase. Se los hago llegar, ¿sí? Ok, Ok. perfecto. Miren, yo no soy como los otros maestros, yo soy más relajado, ¿sí? Entonces, no teman tanto, pero lo único que les pido es que, pues, le echen ganas, ¿no? Es muy importante cada materia, cada estudio de la escritura, incluso, fuera del instituto, ¿no? Por ejemplo, en las reuniones, por ejemplo, ¿cuántos disfrutaron el mensaje del domingo y aprendieron algo? ¿Sí o no? Excelente. ¿Verdad que sí? Entonces, esa es la cosa, poner la atención, tener la disposición de aprender, de permítele a Dios que te hable. Miren, yo creo que Dios habla, no audiblemente. Yo nunca he escuchado la voz de Dios, respeto a alguien que una vez alguien me dijo que sí, que había escuchado que Dios le hablaba. Yo lo respeto, ¿no? Pero en mi experiencia personal, en la vida, yo he escuchado que Dios me diga: Paulino, tengo un mensaje para ti, ¿no? O algo así. Cuando he necesitado y le he dicho: Señor, por favor, háblame, es estando en oración y abriendo este libro. Porque aquí está lo que Dios te quiere decir. No necesitamos buscar el extra, ¿no? Eso es algo que vamos a ver más adelante también cuando nos adentremos al carismatismo, todo este rollo de la revelación nueva y fresca. ¿Cuántos han escuchado? ¿No? De que no, o sea, la Biblia sí, qué bueno, qué bonito, está bien, pero hay que buscar la revelación nueva y fresca. ¿Y qué es lo que esperas que Dios te diga? Fuera de lo que ya ha dicho, ¿no? ¿Cuál es esa revelación nueva y fresca? Eso es muy interesante, sería muy interesante de saber. Simplemente es un peligro tremendo. Había un escritor que, tú lo conoces casi, a Charles Riley, y Charles Riley escribió que las malas interpretaciones de la escritura dan como resultado la demencia teológica. Así lo llamó él. Demencia teológica. Cuando una persona comienza a hablar toda una serie de cosas que no están en la escritura, pero que las habla como si fueran de la escritura. No, pues basta, miren, no tengo nada en contra de esas personas. Bueno, no me gusta su mensaje, pero basta con que prendan enlace y se sienten a ver, no sé, a uno de esos predicadores que salen, y de eso hablo, o de eso hablaba Charles Riley, ¿no? Y vamos a ver el mejor ejemplo de demencia teológica. Unas cosas inentendibles que no están en la escritura, pero que se aseveran que así es, y que si me pasó a mí, te puede pasar a ti. No, lo que va a pasar es que todos se van a perder. Échenle un vistazo a los versículos que vimos hoy en 2 Timoteo y en 2 Pedro capítulo 2, y van a ver, nos dice ya de antemano cuál es el resultado, lo que le va a pasar a esa gente. Dice, para ello ya está reservado. Hay un versículo interesante que vamos a estudiar más adelante también, que dice que está en 1 de Juan, que dice: salieron de nosotros. ¿Sí lo han leído? Salieron de nosotros, pero ¿qué pasó? Pero no eran de nosotros. Es cuando uno se pregunta, ¿cómo puede alguien que estuvo aquí en la iglesia y hasta predicaba, acabar predicando cualquier cosa? Bueno, Juan te da la respuesta. Efectivamente, salió de aquí, pero no era de aquí. O sea, no era creyente, no era un convertido realmente. No hubo arrepentimiento nunca en su corazón. Por eso no le pesa pararse delante de un micrófono a torcer la escritura para sacar ganancia. Lo leímos, y harán ganancia, sacarán ganancia de ustedes. Esto lo leímos, y torcerlo a más no poder para sacar toda la ganancia que puede. ¿Y sabe qué? Ni le pesa. No tiene remordimiento en su corazón.
Pero el día que esté parado delante de Dios y el día que tenga que responderle a Dios por todo lo que hizo en ese aspecto de su vida, hermanos, va a ser terrible. Por eso necesitamos aprender a respetar la palabra de Dios, a interpretarla con ella misma, ¿no? Regla número 1, como era casi de la hermenéutica, la Biblia se interpreta con la Biblia. Exactamente, la Biblia se interpreta con la Biblia. Punto. No hay está bien leer libros, a mí me encanta leer libros, tengo mis autores favoritos y los disfruto y me encanta lo que Dios les ha dado a ellos, que son conceptos que a veces me sirven, que a veces no me sirven, que a veces yo digo, sí, oye, qué bien está esto, y a veces digo, no estoy de acuerdo con esto. Pero esos libros, y son hombres muy estudiados, que Dios los ha usado mucho alrededor del mundo, pero esos libros no le echan luz a la Biblia. Más bien es que la Biblia les ha echado luz a esos libros. Es al revés. Entonces hay que tener siempre presente esto. Y si no hay más comentarios, no hay ninguna duda, les doy muchas gracias. Descansen, cuídense mucho.